Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sabéis que los capítulos pares de Loco por los Beats los podéis oír y ver también después en YouTube, así que este se puede ver en el momento en el que quieras. Hoy estamos con Juan Ignacio Genzone, no sé de dónde viene el apellido, ahora seguramente que nos contará, porque no me imagino alguien te diga Genson No, o Shin Song o podría ser. Jinson En un también. momento desarmé el apellido en Shin Song y sería, qué bien, Qué parece bueno, qué muy bueno. tan british. Que eso, buenos días, Juan, gracias por venirte a Loco por los Beats. Bueno, Emi, nada, primero agradecerte la invitación. Como te decía en algún que otro mail, mensaje, la verdad es que estar de este lado de la pantalla, donde también estuvo, por ejemplo, Conan Saldi, es como, bueno, me hace sentir un poco halagado, así que gracias por la invitación. Y que no es pariente, o creemos que no, Sí, creemos que exacto. no. Lo conversaron y lo comentaron bien, Sí, sí, así sí, que no sería la relación sanguínea. exacto. Mm. No, origen de la isla del segundo mejor país del mundo, ¿no? Si consideramos que nuestro ex país es el Y tiene que ser primero, Italia, si y no... sí, y sí Chile, así que peor Oh, qué todavía. bueno. Sí, italiano, Mm. al menos Qué bien. pasaporte. Entonces es Genzone, En Gensone, correcto, sí, claro, qué bien. sí. Que eso, antes de hablar un poco de cosas prosaicas como el dinero, Eh, háblanos un poco de ti. También quiero aclarar que no es un lobby argentino esto, que está de este lado del Atlántico y que nos conocimos a través de una red de empresarios o migrantes tecnológicos. Gracias, Esteban. Un saludo. También estuvo en... Sí. Bueno, un poco a ver, el recorrido EMI vengo de lo que es la parte de mercado de capitales tradicional en Argentina, trabajando muchos años en banco. Soy dueño de mercado de capitales en Argentina, inscrito en CNMV, perdón, CNMV es acá en España, CNB en lo que es Ujú, Argentina. Bueno, armé el centro de inversiones junto con un compañero dentro de un grupo de bancos en Argentina. Después, bueno, la migración mediante, homologar lo que sería la idoneidad de mercado de capitales en Argentina, en España, que sería lo ujú. que es asesor financiero certificado, inscrito en CNMV, buscando tratar de seguir un poco en este mundillo que es lo financiero, que es algo que me gusta mucho. Acá tuve la suerte de trabajar en empresas como Mafre, como Deutsche Bank, tener malas experiencias, lamentablemente, como que es el desastre Winans de hoy en día, y bueno, y hoy en una reinvención hacia lo que es el brokeraje de hipoteca, pero siempre cercano a la parte financiera, siempre cercano a la parte fiscal, siempre cercano al tema dinero, que es un poco algo de lo que vamos a comentar hoy. Ujú. Así que un poco en breves segundos ese es mi recorrido profesional. Qué bien, qué bien. No es parte del cuestionario, pero ¿por qué te decidiste a emigrar y a elegir España? Me decido un poco emigrar porque, bueno, estando en la parte financiera y en Argentina, Bueno, eso es un máster para cualquiera. sí. Ya con el Eh, DNI argentino viene un máster en economía. sí, no desde la soberbia, sino desde el punto de decir, Argentina es cíclica, Sí. siempre pasa lo mismo. Está ese famoso dicho que uno se va 20 días y parece que el país cambió, pero te vas 20 años y el país sigue igual. Bueno, Ujú, eso lo internalicé y lo entendí. Y me di cuenta que esto eran ciclos. Me agarró un muy mal momento como fue en las PASOs 2019, en donde, bueno, post resultado electoral, al día siguiente las acciones caen 50%, los mm, bonos 50%, se reperfila deuda en pesos, yo trabajaba la parte de fondos comunes de inversión, una ridiculez de en su momento el ministro Lacunza que deja de pagar o digamos se reperfila la deuda en pesos, eso afecta a toda la operatoria de fondos de inversión, entonces hay un momento en el que uno dice, ¿para qué? Otra vez lo mismo. Y sí. justo me encontró acá en España. Estaba paseando por España con mis amigos y verlos que estaban tranquilos, que están viviendo acá, fue como decir una locura.
sumado a la inseguridad. Mi novia tuvo un episodio bastante feo, soy de Rosario, entonces, Buah, bueno, sí, ese también es otra cosa, que uno dice, se acostumbra a vivir o esperar que alguien venga y te espere mientras vos guardas el auto. Fue como decir, bueno, saltemos el charco. ¿Y por qué España? Porque, bueno, obviamente, como la mayoría de los migrantes argentinos, la afinidad con el idioma, la cultura, también tengo descendencia de San Sebastián, del País Vasco, entonces es como que, bueno, elegimos migrar acá porque también tenemos conocidos. Y bueno, ese un poco es el motivo por el cual estamos acá. ujú, ujú. Sí, y cosas de nuevo, hablando del dinero, cosas que cuando uno está realmente aquí se da cuenta de que no tienen nada que ver con lo económico, que la decisión pasa por otro lado, que la decisión pasa por poder armar un proyecto de vida sin tener que pensar que te lo van a romper o bien por la economía o bien por la seguridad. Totalmente. Y además, al menos yo que soy un emigrado reciente, tu caso es un poco más largo, pero creo que una de las primeras mochilas que uno se saca de encima, y más en el último periodo argentino, es no tener en cuenta tanto la inflación. Ah, bueno, claro. Y eso es verdad, y a ver, ya claro, España viene de 3 añitos de una inflación muy alta, superior a la que está medida, Ujú. que tranquilamente puede ser un 40-50% en euros. Pero yo me fui con una inflación que se acercaba al 60-70%, hoy estamos en valores de 200, con proyección casi de 3000, Sí, y, y es una locura cómo te trabaja la cabeza, porque hoy las personas están viviendo lo que probablemente vieron los del 89, yo me 90, acuerdo todavía de esa. los cambios de precio en el día, a la Ujú. mañana, a la tarde. Claro, cuando vos ya tenés una inflación de ese tipo, ya perdés referencia y noción de los precios. Llegar acá y decir, bueno, por lo menos las cosas más o menos siguen valiendo lo mismo. Exacto. Y no están así, o sea, porque el litro de No, gasolina subió muchísimo, el sí, pero litro de después leche, también de nuevo volvió a bajar. O sí, sea, tenés esa, ves que las cosas bajan también. sí, tenés esa libertad. Pero bueno, Sí. esas mochilas que uno se va quitando en la cabeza, que no se da cuenta que las tiene, te permiten estar mucho más creativo, te permiten Ujú. estar mucho más suelto, ni hablar también de inseguridad. Pero claro, esas cosas te ayudan, te liberan la capacidad del disco, ¿no? Sí, De sí, sí. poder procesar otras cosas. Sí, sí, sí. Mi suegro, en esa del 89, mi suegro, que era inspector de Hacienda en Ujú. Argentina, cobraba la nómina y compraba latas de atún, latas de melocotón en almíbar, papel higiénico. Tenía una habitación de su casa toda llena de elementos no perecederos o perecederos de muy larga fecha, para no perder el dinero. O El sea, sí, estoquearse materiales. sí, Era la sí, inversión más segura que había en ese exacto. momento. Se lo cuento a mis amigos españoles y no lo pueden creer. No. Y sin embargo, de a momentos acá bueno, obviamente no es una inflación descontrolada como la de Argentina, pero son los mecanismos que uno recurre para no quedar tan atrás. Claro, sí, sí, para no perder valor económico, o patrimonio directamente, porque si no tenés nómina, Correcto. estás perdiendo un patrimonio de todos los meses. Sí. Juan, vamos a organizar un poco esto desde el principio. eh, Te convoqué justamente porque somos una burbuja dentro del mercado laboral, las personas que trabajamos de manera, digamos, en el ecosistema digital, por aglutinar a todos. Estamos claramente en una burbuja, no hay casi paro, o sin el casi. Las personas que se puedan acomodar bien en cuanto a contactos y en cuanto a búsqueda de proyectos, no empleo, que eso es otra cosa, sino a búsqueda de proyectos, digamos que pueden tener la facilidad de que no tienen paro. Y entonces, con cada uno de esos puntos, viene el problema de qué hacer con el dinero y cómo gestionar el dinero que se cobra, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones básicas que debe cumplir una persona que quiere empezar a trabajar de manera digital, en España, ¿no? Y la primera que surge es,
todavía no tengo un ingreso fijo, me tengo que dar de alta en Hacienda, me tengo que dar de alta en impuestos, eh, en qué epígrafes me doy de alta para cubrir más o menos las expectativas de trabajo que tengo. Vamos a empezar y vamos a desglosar primero dos conceptos. La primera, el disclaimer de cualquier tipo de comentario de este tipo. Al no ser yo un fiscalista o asesor fiscal, eh, a diferencia de lo que es Argentina, que quien es asesor fiscal está registrado en los colegios profesionales y eso les da una matrícula, ¿no? La posibilidad de ejercer. Aquí en España, sí, la regulación va por el lado de los colegios también profesionales, digamos las asociaciones profesionales que regulan la materia de fiscalidad. Eh, pero es diferente a lo que es Argentina. Entonces, yo soy asesor financiero, no fiscal, entonces van a ser comentarios que voy a buscar para optimizar un poco esta cuestión, que Ujú. bien como vos planteás, es algo habitual para todos quienes se dedican a lo digital, a lo IT y siempre surge, ¿no? ¿Desde cuándo? Si fuera por Hacienda, Hacienda te Desde va a decir siempre, cuando antes de llegar ya date de alta. sí. Pero es verdad que hay que tener en cuenta el tema de la residencia que tiene cada uno. Y separemos lo que es residencia fiscal de residencia como extranjero, ¿no? Eh, Habrá personas que vienen con su DNI español porque tienen la nacionalidad previa, a que en tu caso, Como yo. correcto. Vos hijo de, entonces tenés tu DNI español. Otros que venimos, como en mi caso, con pasaporte italiano, entonces tenemos que hacer nuestro NIE. Otros que vienen como parejas o familiares de esas personas. Entonces, el primer trámite es regularizar la residencia de uno en el país. Luego de eso, deviene lo que el concepto para Hacienda implica, que es residencia fiscal en España. ¿Qué es la residencia fiscal en España? Bueno, son tus deberes de información hacia el fisco, hacia Hacienda. Que esto se da siempre y cuando se den una de estas tres condiciones, o una de estas tres condiciones. Primero, que pases 183 días residiendo en España. Shakira, esto es para ti. Sí, correcto. Y bueno, no solo Shakira, hay muchos que están en Sí, eso, ¿no? Hablemos también de Xabi Alonso, sí. de Beckham en su momento, que por algo Mm. también le montaron una ley Una para ley él. para él. Eh, Luego que el núcleo central de tus ingresos provenga de España. Claro. Y la tercera es que seas cónyuge familiar de un residente fiscal español, en el caso de parejas. Entonces, si se da una de esas tres condiciones, ya estás en condiciones de peticionar o solicitar tu residencia fiscal. ¿Esto es automático? No siempre. Te diría más no que sí. Entonces, muchas veces uno dice, no, pero ya pasé 183 días, ¿soy residente fiscal? No. Si uno no va a tesorería a solicitarlo, puede que no. Y más en el Claro. caso de aquellos que son profesionales independientes. Entonces, una vez regularizado la situación de residencia, luego dado de alta como residente fiscal, empieza esta primera pregunta. ¿Desde cuándo empiezo a facturar? ¿Cómo son tus ingresos? Quien está en relación de dependencia, trabaja para una empresa, quizás es mucho más sencillo porque hasta la misma, el área de recursos humanos, de contrataciones de la empresa, sea quien lo dé de alta como residente fiscal. Entonces Ujú. ahí el camino está un poco más allanado porque son ellos quienes se encargan de esos deberes. Ahora, si uno está trabajando en forma de autónomo o profesional independiente, ahí es donde empieza a preguntarse, ¿me tengo que dar de alta como autónomo o no me tengo que dar de alta como autónomo? ¿Cuánto estoy facturando? Bueno, la sugerencia es que si la actividad es habitual, es decir, frecuente, periódica, uno tenga en cuenta lo que es el salario mínimo interprofesional a la hora de darse de alta como autónomo, que para vos 2024, si no me equivoco, está entre los 15.000 y 16.000 euros. Entonces, ese sería un primer dato u objetivo. La cuestión de la frecuencia, si es algo habitual o es algo esporádico, y el monto de facturación. Luego ahora creo que vamos a ir hablando un poquito más de las distintas instancias, pero en el caso de autónomos, que sería el camino más sencillo, uno tiene sus 2 primeros años bonificados, la cuota autónoma, ¿no? Uno tiene que pagar todos los meses una cuota Hacienda, que los primeros 2 años está bonificado y al tercer año ya tiene lo que se llama la cuota plena. Hoy, en valores de hoy, son algo así como 80 y algo de euros al mes el primer año, 200 y algo el segundo, y ya después llega a 400. Sí. Y después de eso está la parrilla de IRPF, es decir, todo lo que nosotros facturamos y generamos tiene que pasar por las escalas que Hacienda aplica de IRPF. Entonces, bueno, un poquito por ahí van los tiros de los primeros pasos que uno podría dar como
profesional independiente en España a la hora de facturar. Ujú. Tengo un amigo que es mago. Tiene otro trabajo, pero es mago en sus ratos libres. Muy buen mago, por cierto. Ujú, Eh, José Lasalle, esto para ti. Lo que le dijeron es que como él ya tiene una nómina, por otro lado, ujú. y tiene un número de seguridad social, que es lo que estabas hablando antes de lo que es el alta como contribuyente fiscal, lo que le dijeron es que no le cuesta nada si le sale un trabajo de vez en cuando, se da de alta solo ese mes, paga la cuota de ese mes, hace la desgravación de IVA trimestral y después al año repercute esa ganancia de todo el año, que a lo mejor son 2, 3, 4, 5 trabajos, pero que no llegan a ese mínimo interprofesional. Entonces repercute todo eso como un ingreso extra en la declaración de la renta que tiene que hacer de todas maneras, porque tiene nómina por otro lado, y entonces de esa manera está cubierto. Que dice que no estaría obligado a darse de alta como autónomo, pero mejor que sí. Como diciendo, a lo mejor no pasa nada, pero por las dudas date de alta que no te cuesta nada. Es decir, obviamente mm, le va a quedar menos dinero limpio de cada uno de los trabajos, pero por lo menos duerme tranquilo por la noche. Yo te hago una pregunta a vos que llevas 20 años. ¿Con quién es preferible pelearse? ¿Con AFIP o con Hacienda? Si tuvieras que Uf, elegir. ¿para ganarle o como rival más Ten- poderoso? tenés que elegir un enemigo. ¿Cuál es el menos peor de los dos? Ah, el menos peor es la FIP, Yo mucho menos. con Hacienda trataría de no pelearme. No, 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 pero con total seguridad, con total seguridad. Cuando lleguemos a ese punto ya te voy a contar mi historia, que te conté el porqué de la invitación también. No, 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 es que a Hacienda no se le escapa nada. Eh, Yo he trabajado, como ya prescribió, lo puedo decir, yo he trabajado más de 10 años en negro en Argentina y nunca me ha pasado nada. A Hacienda no se le escapa nada, nada. Aclaremos que en España hay trabajo informal, Sí, hay sí, trabajo precario, pero está dentro de lo contemplado. Pero claro, el tema es que Hacienda paga bonus a sus agentes por aumentar su exacto. recaudación. Y eso también seguramente es parte de la foto que hoy cualquier migrante que elige España tiene que conocer. Sí, sí, sí. España no es un país fiscalmente benévolo, no es un país donde vamos a tener una tributación como sería Irlanda, Estonia, Lituania. No, 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 para nada. No Malta. es alta. Es alta porque también Sí, obviamente tiene un Estado que cada día crece más y hay una voracidad fiscal en donde, claro, el brazo armado del Estado es Hacienda. Y sí. Hacienda tiene que recaudar. Entonces va a haber mucha presión y va a recaer principalmente sobre autónomos. Sí, sí, sí. Visto desde el lado de un español, te dicen que Hacienda es un ente mafioso extorsionador. Eh, yo, comparándolo con la FIP, no estoy tan de acuerdo con esa declaración de máximos, pero como me ha tocado sufrirlo en mis carnes, te podría decir que tiene los brazos muy largos. Dejémoslo Sí, ahí, ujú, que tiene los brazos muy largos. Y si tengo que elegir a alguien para pelearme, prefiero pelearme con AFIP que con Hacienda. Sí, sí, sí. totalmente. Completamente de acuerdo. Em, vale, ya nos hemos dado de alta, imaginémonos, que ya empezamos a pagar estos 2 años bonificados de la cuota de autónomo, empezamos a facturar y demás. Pero aquí viene el problema. Como estábamos contando, además de todo esto, nosotros somos los cobradores del FRAC. ¿Sabes qué es el cobrador del FRAC? Eh, ¿Saco? Sí, 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 del Sí, FRAC. mira. Es- No, es- no, a qué lo asocias? A ver. no, es que es una figura muy conocida en España, Ujú, que es cuando alguien tenía una deuda con alguien, se le pagaba a personas que iban vestidas con frac y chistera, sí, ya no me acuerdo cómo se llama. sí, la galera, Eso, sí. galera en Argentina, la chistera, que iban así vestidos y te perseguían por todos lados, se estaban pegados a ti y decía, esta persona es deudora, esta persona es deudora, esta persona es deudora, y eso se llamaban los cobradores del frac. Versión vintage de las NEF.
Claro, sí, 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 exactamente. En lugar de ponerte en el ASNEF, eh, contratabas a una persona para que persiga a tu deudor hasta que te pagaba, ¿vale? Entonces, em, tenemos este problema, ¿no? Que nosotros somos cobradores del FRAC de Hacienda en lo que corresponde al IVA. Pues tenemos que guardarnos ese IVA para después repercutirlo trimestralmente a Hacienda. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, como sabemos, esa factura no está cobrada, pero Hacienda quiere su parte de IVA sí o sí. Y entonces, claro, sin ser un gasto, empieza a ser un gasto que tienes que cuantificar o por lo menos reservar este dinero. Pero, ¿qué nos pasa? Y aquí es donde viene mi experiencia personal. Tenemos muy pocos gastos deducibles como autónomos y como encima como autónomos digitales y como es mi caso encima peor todavía, como yo que trabajo en mi casa desde hace 4 años, ¿no? Justamente yo tuve una multa de Hacienda de 15.000 euros que después de 7 meses y 9 alegaciones se quedó en 5.700. ¿Y por qué? Justamente por los gastos deducibles. Yo, asesorado por un gestor, eh, metía gastos de gasolina, gastos de peajes, gastos de parking, gastos de viajes, ¿sí? Mis billetes de Renfe, los hoteles, cuando iba a visitar a algún cliente. Y Hacienda vino y me dijo, esos gastos no están directamente relacionados con su actividad, señor, no los puede meter. El coche no es un coche comercial, así que todo lo del coche va afuera y me lo tiene que pagar, ¿sí? Y de los viajes tiene que justificar con una factura inmediatamente relacionada que ese billete de Renfe usted lo sacó para ir a dar una clase, para ir a dar una conferencia, para ir a ver a un cliente. Y si voy a ver un cliente de prospección, que no hay factura, porque era una charla, te los tienes que comer. Así fue como me bajó solamente los que estaban directamente relacionados con las clases, con las conferencias que doy y demás, pero todos los demás no. Entonces, ¿qué gastos me puedo deducir? Qué, qué Esa- difícil porque, claro, con este antecedente volvemos a lo del principio. Siempre es importante tener este contador, este fiscalista que pueda y que realmente sea bueno. Eh, no por hacer seguir con la referencia, pero en Argentina el contador es tu mano derecha, ¿no? Sabe todo tu vida, conoce el músculo más sensible de las personas que es su billetera, ¿no? Su cartera. Y trabaja codo a codo contigo para justamente poder eficientizar y optimizar esta cuestión. Aquí realmente todavía es algo que es una figura que todavía no se desarrolló ni la encuentro tan robusta como debería serlo. Ujú, Más teniendo tanta presión, o sea, inevitablemente la figura del fiscalista va a crecer en los próximos años por los nómadas digitales, por todo el sí, teletrabajo, por esta posibilidad que tiene incluso España de recibir gente que trabaje para otros lugares, porque la lucha mayormente de quien trabaja para otro lugar es la residencia fiscal. ¿Quién es el que recibe los impuestos de esa persona que genera y es productiva? sí, sí. Entonces, las deducciones no es algo que a Hacienda le interese que hagas. ¿No? Y aquí vamos a ver qué cosas sirven o qué cosas no, porque tienes muchos gastos y uno quiere siempre tratar de deducir esos gastos. ¿Por qué? Porque quiero que mi dinero sea lo más óptimo posible y como no tengo un jefe, un pagador, soy mi propio jefe, soy mi propio negocio, uno trata de hacerlo eficiente. Y conceptualmente hay gastos que, como bien explicas, uno considera que puede deducirlos. Y muchas veces el fiscalista no se mete en el barro, ¿no? No se quiere complicar. Entonces, baja la misma premisa que Hacienda le plantea. Obviamente. Paguen y después vemos. Mm. Entonces, claro, uno dice, pero necesito que me ayudes para ser eficiente. Necesito que me ayudes para saber qué puedo y qué no puedo. Y como no es
tan taxativo lo que se puede, ¿no? A ver, hablamos de cuestiones deducibles que tienen que estar vinculadas a la actividad económica, que estén convenientemente justificados, que estén registrados contablemente. Sí, un ordenador, un escritorio, como bien vos planteás, Semi, o sea, vos estás trabajando en tu casa, ¿qué cosas son propias del trabajo? Por ejemplo, tener un buen micrófono, tener una silla cómoda, porque también estás muchas horas del día trabajando ahí y afecta tu salud. Un buen escritorio, deberían ser cosas deducibles. Si vos vas a prospectar, ¿en serio no te puedes deducir el transporte para ir a prospectar? Entonces, hay un límite. Y probablemente tu caso no sea el caso que tome Hacienda como referencia en el resto de los casos, porque habrá muchas personas que plantean muchas deducciones excesivas y entonces Hacienda aplica un criterio de corto por todo y después que cada uno alegue o como en tu Exacto. caso. Pero ¿qué sucede? Alegar no es barato, no es gratis. Tienes que ¿qué? Recurrir a abogados, fiscalistas y eso es dinero, eso es pasta. Mm. Entonces, por defecto, Hacienda cobra y luego queda en cada uno ver si lo puede alegar. No pasa solamente con esto, pasa también con temas de inmobiliarios, de deudas de ITP, lo mismo, o sea, siempre pagar y luego reclamar. Ese es el concepto que tiene España, o al menos en el que se tiene con Sí, sí, sí. Hacienda. Entonces, el cargo en la cuenta va a llegar, sí o sí. No podemos defendernos de eso. Lo que podemos luego hacer es alegar. Entonces, siempre con mucho cuidado, con un fiscalista, viendo qué cosas pueden ser sugeribles y probablemente siempre perdamos si es que tenemos una premisa de optimizar al 100%. Tal vez nos quedemos en un 60%. ¿Es lo óptimo? No. Pero como decía, España no es fiscalmente el país más benévolo. Tiene un clima maravilloso, estamos en enero y todavía no sentimos frío, comemos muy bien, la gente es muy agradable, perfecto. Pero no pidamos fiscalidad, no es No, el no, no. lugar. No, no, no. Ojo, esta también es una discusión que tuve con alguno de los miembros de la misma red de emigrados Tech, ¿no? Porque después, claro, después nos gusta tener las carreteras que tiene España, nos Sí, gusta tener el AVE que tiene España, nos gusta tener los aeropuertos y la red de infraestructuras que tiene España. Hace 3 años que vives aquí, ¿no? sí. ¿Cuántas veces se te cortó la luz en 3 años? No, no, nunca. A mí en 20 años se me debe haber cortado 2 veces, 5 minutos. Entonces, todo eso se necesita dinero para pagarlo. Está claro que el Estado está creciendo a un ritmo desaforado y me parece que se podrían utilizar todavía mejor los impuestos, pero convengamos que es voraz impositivamente, pero se nota, el retorno lo ves, no es como en Argentina. Que yo tuve justamente una de las cosas que estabas diciendo, yo me paré en las alegaciones en 5.700 porque me dijeron, hasta aquí hemos llegado, si quiere nos puede llevar a juicio. Y yo como estaba en un proceso de licitación con el Estado y no puedes tener deudas con el Estado, me dijeron, como usted vea. Viste el stop loss. No, Sí, hasta sí, aquí, sí, ok, bien. como usted vea. Si quiere no lo pague, pero que sepa que no se puede presentar nunca más a esta licitación. Entonces, obviamente que me tocó pagar y hasta ahí hemos llegado. Lo que hago ahora, no sé si sirve de ejemplo, pero la solución que tengo cuando me voy a otro lado es meter el gasto dentro de la misma factura. Si antes cobraba, me invento la cifra, 100 euros por ir a un sitio a dar una charla y el hotel me costaba otros 100 y tenía un IVA del 21, entonces ahora la clase la cobro 121 y la meto dentro de la misma factura. Es lamentable, pero es así. De esa manera tengo todo en una sola factura. Que a ver, uno no puede tapar el sol con la mano, ¿no? Siempre se escapa. Cuando hay tanta voracidad fiscal, por algún lado sale. ¿Y cómo sale? Y lo hemos visto y en el LATAM es lo más normal del mundo. A partir de la informalidad, Claro, vamos a empezar a mirar, a medida que aumente la presión y más sobre autónomos, un aumento en la informalidad. ¿Qué quiere decir un aumento en la informalidad? Cantidad de locales y hostelería y demás que no van a aceptar más pagos con tarjeta, solo cash. ¿Por qué? claro. Y porque
Es Ese así. dinero no es de nadie. La presión fiscal no puede subir a valores como los que sube tanto, No. casi confiscatorios. Mm. Entonces, cuando eso pase, y después lo hablaremos seguramente con otros países o lugares que tienen más beneficios fiscales, la gente se va a esos lugares. Sí, 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 claro. Sí, ya lo hablaremos. Tenemos una pregunta sobre eso. Es decir, vale, estamos trabajando, comenzamos a facturar más o menos un dinero constante al año y llega la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta la estructura empresarial justamente a esta fiscalidad? Y aquí me refiero, dijimos al principio que nos habíamos apuntado como autónomo. Entonces, en relación a los gastos deducibles y en relación a la fiscalidad, ¿me conviene seguir como autónomo si facturo, vamos a poner una cifra, yo qué sé, 70.000 euros al año? ¿Me conviene seguir como autónomo o me convendría pasarme ya a una SL? Bien, como hablamos, no hay un camino óptimo, pero sí hay un camino que usualmente muchos recurren. Y acá el fiscalista es el que tiene que un poco ir planteando la situación. No es lo mismo pensar la situación de un negocio, una situación profesional de alguien que recién comienza su vida laboral, a alguien que, en el caso de los migrados, ¿no? Ya Ujú. probablemente tenga un recorrido, tenga clientes, tenga cartera, tenga trabajo recurrente y decide relocalizarse en España. Entonces, como hablamos con el caso autónomo, ¿qué ventaja tiene estos 2 primeros años? Bueno, que la cuota mes a mes es mucho más reducida, pero está la parrilla, digamos, hay que pasar esos ingresos por el IRPF. Entonces, las ventajas de un negocio incipiente, un negocio de reciente creación, es aprovechar quizá esos 2 primeros años. ¿Por qué? Claro. Porque, ¿cómo es la estructura de un autónomo? Un autónomo tiene que pagar mes a mes su cuota a la seguridad social y Hacienda, ¿no? Que son estos 80 y algo por el primer mes, 86 creo que son, 200 y algo el segundo año, perdón, no eran meses, eran años, casi 400 el tercer año. Ujú. Entonces, uno dice, ok, todos los meses tengo que pagar 80 euros y después hay gestor, porque el gestor tiene que hacer la presentación de balances trimestrales, el IVA, y también eso tiene un costo. ¿Cuánto puede rondar? 150 más o menos. Entonces, si cerramos los ojos, en, sin la bonificación de los 2 primeros años, por año se nos van mínimamente unos 5.000, 6.000 euros entre pago de cuota y gastos de gestoría. Entonces uno dice, ok, mi año empieza a menos 6.000 euros. Tengo que generar una facturación superior para poder costear mis costos fijos. Entonces, por eso se trata de ayudar al autónomo con los 2 primeros años de bonificación. Eh, Cuando llegas a un umbral de facturación determinado, que dependerá de la actividad que cada uno tenga y el recorrido, ahí es donde uno se piensa a pensar, bueno, ¿qué figura me conviene? ¿Por qué? Porque si ya tengo, no sé, una tributación que valores de 70.000, no lo tengo con precisión, pero estás con una presión fiscal de que 40, 45% por lo menos, 37. 37. ¿Qué haces? Porque digo, tengo que pagar 6.000 ya simplemente de gastos fijos, más el 37 de lo que me va quedando, más las pocas cosas que me puedo deducir. ¿Qué hago? ¿Ves que la mitad de lo que generas se va? Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué opciones tengo? Y ahí uno se pone a pensar con la SL. Digo, bueno, quizás me conviene armar una empresa que tiene un cierto beneficio fiscal. ¿Cuál es? Que los 2 primeros años, en vez de pagar o tributar al 25%, tributo al 15%. Ujú. ¿Es una ventaja? Sí, es un aliciente. Voy a tener también los costos de los asesores para la presentación de los balances, sí, pero bueno, voy a bajar la presión fiscal un poquito, pero va a quedar en cabeza de la empresa. Y si después yo, persona física, me lo tengo que bajar a mi cuenta, me va a aplicar IRPF. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo una Es- nómina? Esa es la trampa. Me pongo una nómina y el resto lo dejo en la empresa. Entonces Mm. uno empieza a ponerse creativo, fiscalmente hablando, Sí, para no evadir. Nunca hay que evadir. Siempre hay que hacer la separación entre la elusión y la evasión. No eso porque uno mismo. pregone la evasión, sino simplemente porque uno dice, ¿qué herramientas tengo para tratar de no tributar tanto? Entonces, dejará
más fondos en la empresa será la que se hará cargo de determinados gastos que tal vez sí pueda deducir y no uno como autónomo, y quizás uno se pone una nómina. Después, dependiendo de la facturación, las estrategias son múltiples. También puede uno pensar en una cooperativa, que la cooperativa es una empresa, pero que tiene una fiscalidad diferente. Muchas pueden llegar a tributar al 10%. Hay que realmente ver la actividad económica que tenga cada uno, cómo armarlo bien. No hay un secreto, no hay una receta que digan todos aplican y sirven para eh, este caso. Ujú. Realmente no lo es así. Pero sí creo que la mayoría empieza por este camino. Primero soy autónomo, aprovecho esos 2 años, me hago una experiencia, me hago un recorrido y luego trato de armar la empresa. Después incluso hasta podemos ponernos más complejos. Si la facturación termina siendo más elevada, tal vez uno monta una SL para cada negocio y después atrás de la SL uno se pone una SLU como unipersonal Sí, y deja de ser persona física para comenzar a ser empresa. Entonces vos serás Emiliano SLU y dejarás de tener las ventajas que tiene una persona física como tal para ser una persona una empresa unipersonal y de esa forma tal vez no tener tributación. Realmente esto hay que mirarlo muy bien sí. antes de tomar una definición. Hay un aspecto legal también que es que si estás como autónomo, la responsabilidad patrimonial es completamente tuya como Sí, autónomo. En cambio, si es una SL, la responsabilidad patrimonial en el caso de cualquier juicio o lo que sea, recae sobre la SL. sí, y Entonces, sobre capital que vos constituyas, que en general siempre el mínimo creo son 3.000 euros, 3.000 euros. entonces uno dice, bueno, eh, acá ni siquiera estamos hablando ya de la parte de responsabilidad, pero es clave lo que preguntas, dependiendo de la actividad económica en especial. No es lo mismo, no sé, un autónomo que, no sé, pienso, un abogado o alguien, un ingeniero que tenga una responsabilidad por sobre un proyecto, una obra, Exacto. a la hora de cubrirse la espalda, que quizás alguien que se dedica, no sé, sí, al Como yo, al marketing digital, marketing exacto, online, sí. sí, sí, totalmente. Sí, Eso, sí. eso es una aportación clave también para elegir la figura fiscal con la que uno se va a cubrir y la que va a trabajar. Sí, sí, exacto. Vale, tenemos un recorrido, ¿no? Y en el caso de los profesionales digitales, como puede llegar a ser nuestro caso, sabes que un montón de las herramientas con las que trabajamos nos ofrecen la posibilidad también de, si las vamos a utilizar para, mm, para instalarlas o utilizarlas con algún cliente, nos ofrecen la posibilidad de afiliarnos. ¿Sí? Este concepto de prescriptor de un tipo de herramienta, entonces la herramienta misma es la que te ofrece afiliarte y obviamente y vendérselo como una especie de comercial a todos nuestros proyectos, en todos nuestros proyectos. Pero además de todo eso sería un ingreso, pero además de todo eso, por ejemplo, podemos tener proyectos personales o como mola más decir side projects, ¿no? Entonces podemos tener, yo qué sé, tiendas online por dropshipping o cualquier otra metodología de venta online. Podemos tener academias online de las que cobramos directamente creadas por nosotros o subidas a alguna plataforma como Udemy o Hotmart o alguna de estas, que también te derivan, ellos facturan y todo lo demás, tú no haces nada y te derivan parte de los beneficios de todos los alumnos que consigues, te los abonan en una factura mensual. ¿Cuánto pagan todas estas monedas que entran en nuestra hucha mensual? ¿Cuánto pagan? ¿Cómo pagan? ¿Cómo tengo que declararlas? ¿Tengo que hacer factura por estas cosas? ¿No tengo que hacer facturas? Todo depende, creo que de la pregunta anterior, cómo cada uno tiene montada su estructura societaria fiscal en España, ¿no? Aclarando también que encima de estos side projects o estas posibilidades de ingresos diferentes pueden venir de otras latitudes. Ujú, Entonces también hay que tener en cuenta la fiscalidad de si es algo que proviene de Unión Europea o no por los convenios de multilateralidad que puede haber, si están por fuera, la figura que uno tenga, o sea, porque uno puede tener, por ejemplo, alguien que trabaja para una empresa, pero además tiene estos side projects, ¿cómo entra? ¿Tengo que facturarlo o no tengo que facturarlo? Entonces,
tus ingresos normales, habituales, quizás provengan de tu trabajo para una empresa y esto sea un extra. Entonces, eso también va a afectar tu declaración de rentas. Quizás no en forma automática como el empleador lo hace, pero sí como un ingreso que habrá que categorizarlo, ¿no? Dentro de las distintas variantes que tiene IRPF, lo que es renta. Si es, y lo mismo con lo que hablamos al principio, ¿es recurrente? ¿Es habitual? ¿O es esporádico? Si es esporádico, quizás sea una simple facturación y una tributación por la alícuota de IRPF. Si estoy como autónomo, ¿va a ser algo habitual que voy a tener o va a ser algo excepcional? Si estoy como una cooperativa, realmente, un poco como digo, ¿no? Es un caso muy particular que no es tan genérico y dependerá también de la creatividad o habilidad que tenga el gestor de poder encasillarlo en donde mejor convenga. ¿Cómo hago la factura? ¿Hago una factura, hago un invoice? ¿Es algo que me va a entrar todos los meses? ¿Es algo que Mm, puede variar? Porque tal vez quizás entra como un rendimiento del trabajo. mm. Podría serlo. IRPF van a pagar. Y pagar vamos a tener todos que pagar. ¿Cuánto? Y dependerá de la situación de cada uno. No es lo mismo que sea alguien que esté facturando 30, 50, 70. Si me conviene ir por el trabajo, me conviene ir por, no lo sé, rendimiento del capital mobiliario, por ejemplo. De repente si lo puedo llegar a tomar como, no sé, tengo una acción de un proyecto que me asignaron y tengo shares de eso y el ingreso proviene de la venta de esas acciones. Es muy complejo realmente. Claro. No hay una respuesta única. Perdón, Emi, pero no tengo No, una no, 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 respuesta está bien. exacta. Pues yo puedo decir cómo es mi caso. Yo tenía algunas herramientas de afiliación, algunas de ellas que recién estaban empezando y todavía estaban casi en beta. Me pagaban, esto también, como ya prescribió, me, me pagaban en tarjetas de Amazon. Claro. Mm. Digo para que la gente vea todo lo que hay por ahí. Después, obviamente, como dice Juan, cada uno tiene que adaptar a su particularidad y hacerle caso a su fiscalista. Había otras que incluso me metían crédito en PayPal también. Las de ahora, con las que trabajo las dos, son de España. Entonces, como saben, como es Hacienda, como ya dijimos al principio, lo que hacen es emitirme una proforma, sobre ese importe yo emito una factura y esa factura me la pagan. O sea, es como si fuese un cliente mío más. Tengo un comentario ahora que dijiste lo de Amazon, porque conozco quien lo hace en Amazon. Eh, Hay mucho KYC sobre ese tipo de Ujú. tarjetas. ¿Qué quiere decir KYC? El Know Your Client o Know Your Customer. Ojo con el tema de lavado de dinero con eso. Sí, sí, Ojo, claro. porque está observado. Sí, sí. Eh, Cuando es tan recurrente. Uy, ¿por qué cobro 10.000 siempre en tarjetas de Amazon? Se mira eso. Sí, Así sí, que también claro. hay que tener cuidado. Quizás no por Amazon, quizás no por Hacienda, ¿no? Pero a ver, todo lo que es la lucha de blanqueo de capitales, ¿es realmente una lucha contra el terrorismo? ¿O es una lucha para que los ingresos pasen siempre por los organismos de fiscalidad de cada país? Entonces, tengamos en cuenta muchas veces que a la hora de plantear operaciones que puedan tener un origen dudoso, no va tanto por la financiación del terrorismo, sino por la tributación. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Sí, 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 exacto. Eh, Justo, la siguiente pregunta viene por ahí. Es decir, ¿cómo se aplican? No, me falta una para llegar a eso. Eh, Justamente, ¿cómo se aplican los impuestos indirectos como el IVA o las retenciones a los servicios digitales y los productos intangibles, ¿no? Sí, a ver, ustedes creo que Es tienen un una lío. tributación del 15%, ¿no? Sí, las retenciones del 15, pero no en todas las cosas. Y el IVA tiene el 21, pero no en todas las cosas. Por Sí. ejemplo, las formaciones regladas. ¿Qué quiere decir regladas? Que estén hechas por alguna entidad eh, que esté anotada justamente como un establecimiento que imparte formación. Ujú.
Si yo, por ejemplo, voy a dar una charla o una clase a una asociación de empresas o a una cámara de comercio, que no es una entidad educativa, y eso tiene el 21% de IVA. Sí. Pero doy una clase en una escuela de negocio y no tiene IVA, por ejemplo. Y eso depende de la actividad económica. Eso no, eso sí está taxado. Mm, Eh, y es ver la tabla, ver qué cosas sí, qué cosas no. Después obviamente estará la interpretación de considero que esto puede cuadrar en esta taxonomía o no. Pero bueno, a ver, el brokeraje hipoteca, por ejemplo, que es o en mi rubro, está exento de pagar IVA. Ajá, Pero sin embargo, una comisión de una inmobiliaria por la venta de una propiedad de un piso tiene IVA. Y sin embargo son afines, ¿no? Porque uno es el que te da la hipoteca y el otro es el que te genera la venta del piso. Entonces, en el caso de lo que es IVA o retenciones que puedan tener estos productos, habrá que ver la taxonomía que tenga. Eh, y la creatividad siempre del fiscalista, siempre, pero bueno, y los productos digitales, o sea, imagínate que yo creo no sé, una clase de lo que sea y ujú, la subo a mi web, pongo un botón de Stripe o de PayPal y me lo pagan por ahí. sí, ¿Cuánto le pongo de IVA a eso? uf, no sabría decírtelo. Realmente no sabría decírtelo. Creo que me lo dirías más vos que yo. Y como digo, al no ser mi expertise 100%, prefiero no decirlo porque si después alguien dice, no, mira, yo escuché que dijeron que pagaban el 15 y después tiene un problema como vos tuviste con esto que comentás, hay que tener cuidado realmente. A veces la cuestión fiscal a la hora de montar negocios, inversiones, es clave, a veces más importante que el negocio en sí, porque uno tiene que tratar de Siempre. no tener problemas con el fisco, porque el fisco te puede arruinar cualquier operación. Vamos más allá todavía. Los que no somos, digamos, nacionales españoles, podemos hasta incluso poner en peligro nuestra residencia por un tema fiscal. Sí, No sí. es joda, no es joda. Y a veces Mm, uno no está acostumbrado a decir, ah, ¿para qué voy a pagar a alguien para que haga un trabajo que yo lo puedo hacer? mm. Y esto se da mucho en la parte de IT, ¿no? El autodidacta, en donde Sí. yo no le pregunto a nadie. Si yo Mm. tengo ChatGPT, si yo puedo investigarlo por mi cuenta. Y hay cosas que exceden a la tecnología para resolver estas cuestiones. Y uno tiene Sí, que buscar al idóneo, ¿no? Porque no es un gasto, sino que es una inversión porque uno gana tiempo, gana tranquilidad, gana calidad de vida. Para algo alguien se formó también para eso. Y repito, creo que la figura del fiscalista tiene que ser una que vaya a crecer mucho más en España. Pero también incluso incentivo a todos los que vienen de Argentina acá que se formen como fiscalistas, porque creo que trabajo hay muchísimo, tanto mm, para personas como para empresas, porque las problemáticas van a ser siempre las mismas y la normativa fiscal va actualizándose constantemente. Y cuando exacto. hay tanta, quiere decir que las reglas no están cambiando Sí, y eso no es positivo. Que las reglas cambien tanto constantemente, las reglas de juego, ¿no? Cambien constantemente, desincentiva. sí, sí, claro. De nuevo, yo digo mi caso. A mí me sugirieron que le ponga el 21% de IVA y si la gente lo paga con el 21% de IVA, ¿para qué le voy a poner el 15 o el 10, como he visto en algunos casos, eh, cuando puedo llegar a tener un problema? Sobre todo si lo facturo yo, como persona. Yo Es soy que, autónomo, ¿por qué pones entonces, el 21 en mí? Porque no lo tenés claro exacto. y porque no hay nadie que lo tenga claro. Entonces, Mm, por defecto, ¿qué haces? Recargar un coste sobre el tercero, como decís, lo puede pagar. Perfecto. Entonces, Hacienda la hace fer, la hace pasar y si pasa, pasa. sí, sí. Y claro, entonces eso también recarga la presión fiscal, porque quien lo paga está cargando un coste de la ineficiencia o de la no claridad. Ujú. Y, y ¿cuál es la Yo, solución? No lo sé, no la tengo, pero no me parece que vaya por ahí. yo lo que creo es que, como siempre, esto, como en todas las cosas, ¿no? Se mueve a tal velocidad mm, que las reglamentaciones y la legislación de cada país al final siempre va por detrás. Ahora justamente dentro de 2 preguntas vamos a tener lo que se refiere a criptomonedas, Ujú. que es el caso paradigmático sobre esto.
Sí, Entonces, al final, nadie sabe, como se dice en España, ¿no? No saben ni por dónde le viene el aire y dice, mira, a mí no me complique la vida. Dice, incluso no solamente las personas que hacen las leyes, sino las que tienen que aplicarlos, no saben eh, justamente cómo hacer valer la aplicación de esta ley y entonces para cubrirse tiran por el lado más fácil. sí, Ujú. correcto. Otro caso. Claro, el mundo es amplio y no tiene fronteras en digital. Entonces consigo un cliente de México. ¿Qué consideraciones fiscales tengo que tener en cuenta si le vendo a alguien de fuera de España? Pero los convenios multilaterales que hay entre países o bloques, ¿no? En el caso Por eso dije, de Europa, por eso ¿no? dije de México y no dije Entonces, claro, de ok, Holanda. estamos fuera de esto, estamos fuera de la comunidad europea. Hay que Mm, ver, primero si es una persona, si es una empresa, el tipo de producto o servicio, porque tal vez tenga alguna exención o una bonificación, eh, la situación de ese momento, porque tal vez puede haber algún puente en el que puedo aprovechar de esta ventaja fiscal que por este motivo, no sé, situación de emergencia se baje la tributación, la frecuencia de la facturación es algo. Creo que siempre la mayoría de la cuestión fiscal parte con la habitualidad o no de la operatoria. Si es una única factura, es un único cliente que, no sé, una obra que hiciste, un producto por única vez, o si es algo recurrente. Porque ahí también va a tener en cuenta esa consideración ujú, y cómo se lo catalogue. Entonces, creo que las cuestiones a ver son esas, ¿no? Que sea una persona o una empresa, que esté o no dentro de la comunidad, los convenios de multilateralidad que haga y el tipo de, si es un servicio o si es un producto, para ver qué alícuotas se aplican sobre eso y qué conceptos. Porque tal vez no es lo mismo un producto físico que pueda llegar a tener no sé, un costo más de logística, mientras que tal vez un claro, servicio no. Entonces, bueno, todo eso hace a las consideraciones que uno tiene que tener respecto hacia los clientes terceros. Y después la residencia fiscal. Obviamente que estamos hablando siempre de personas que sean residentes fiscales en España, pero a veces eh, cuando uno se hace tan global termina teniendo una estructura en distintos países. Quizás tengas una cabeza, un holding que por fiscalidad lo tenés armado en un país, no digo offshore, que puede serlo, pero que te permite tener determinada ventaja. Y después lo que tenés en España es una subsidiaria, una SL, una empresa, donde vos después de ahí bajás eh, esa ganancia y después verás cómo lo tributas. Lo mismo, son cuestiones de evasión o son de ilusión. Creo que son de optimización fiscal, en donde vos tratás de aprovechar las oportunidades que el mundo te da, porque al final obviamente, el mundo está todo conectado. sí. Entonces, ¿qué es lo que más te conviene a vos? Que no es lo mismo que le conviene a Hacienda, está claro. No, Pero obviamente. si vos cumplimentás todos los deberes que te exige Hacienda, tú mismo. Mm, sí, sí, sí. No es mi caso, yo trabajé para Estados Unidos y para Ecuador en los últimos años. Bueno, en Estados Unidos era la gestión de unas campañas de Google Ads y en Ecuador era una serie de páginas web. Como eran puntuales esas facturas, van sin IVA porque van fuera de la Comunidad Europea y de España, van sin IVA. Pero sí conozco casos justamente de lo que acabas de explicar así muy rápido, ¿no? De gente que tiene una facturación recurrente y tiene una empresa en Panamá para trabajar con América, ¿no? Entonces, todos los trabajos que hace para América los factura esta empresa de Panamá y después esta empresa de Panamá le factura a una empresa española para recibir las plusvalías. No sé cómo se las repartirán, si mensuales, anuales o como sea. Probablemente sea con una única factura, Claro, porque la recurrencia recae sobre Panamá, mientras que exactamente. la no recurrencia recae sobre España. Entonces, de esa manera uno optimiza. A ver, son palabras muy lindas, pero también hay un tecnicismo que tiene que ser respetado, porque justamente en la taxonomía que plantean las entidades fiscales está el uso de estas palabras, ¿no? Esto siempre que hay bueno, probablemente cuando hayas tenido esta situación con Hacienda, haya que tener mucho cuidado con las palabras que uno utiliza para describir la situación, porque son Mm, las que te pueden hacer
pisar el palito. Entonces, claro, ¿te lo permite el mundo laboral o de negocios? Sí. Entonces, Panamá quizás no tenga inconveniente en algo recurrente o en algo esporádico, entonces lo recargas por ahí. Y cuando llegue a España lo harás con una única transferencia, un único movimiento y de esa forma la tributación es más benévola. Ujú, exacto. Sí, sí, sí. No, no estás evadiendo ningún impuesto de ningún Tal cual. país. Simplemente estás utilizando los recursos que te da el mundo al final, ¿no? Sí, y no sé si estamos hablando de grandes empresas, sino de No, 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 no. Sí, negocios. Mira, me este era conviene un... más. Hay que ver los costos también, ¿no? Porque montar una empresa en Panamá tendrá unos X costos. O no sé, o BVI en Virgin Island, que también se utiliza mucho. Ujú, Hay que ver los costos. Un LLC en Estados Unidos, lo mismo. ¿Cuánto me sale un LLC? ¿Y qué me permite ahorrar o eficientizar? Eh, hay que tenerlo en consideración y siempre depende de los volúmenes que uno maneje de facturación. ujú. Vamos a hablar ahora de las LLC, porque también tengo conocidos a los que les ha ido bien y otros a los que les ha ido muy mal. Sí, Ahora sí. te cuento. Que eso, hablábamos hace un rato de las criptomonedas. Ujú. Y esto tiene 2 años, justo llegaste para... Traje la regulación. Sí. Em, de nuevo, a mí me llegó un aviso en rojo de mi gestor que decía, Emiliano, ¿qué hacemos con las criptomonedas que has comprado? Sí, ¿cuándo las compraste? ¿A dónde las compraste? ¿Sacaste el dinero del rendimiento de esas criptomonedas? Eso, ¿cómo se gestionan y declaran los ingresos y las plusvalías de las criptomonedas? Primero vamos a empezar con lo que es criptomonedas o criptoactivos, porque Sí, claro, es tan grande. A ver, obviamente que alguien que esté, no sé, en Web3, en DeFi, se va a hacer mucho más purista, ¿no? Pero entendamos qué es lo que puede entender Hacienda con lo que es cripto, y es todo. todo. Cripto, lo que no entiendo es cripto, sí, es cripto. Entonces, ¿de dónde parte esta búsqueda hacia cripto? De la voracidad fiscal de poder hacerse recursos, porque empieza a ver que se genera un negocio similar a los activos financieros con los criptoactivos. Em, entonces, lo más sencillo para Hacienda o para una unidad fiscal es asociarlo fiscalmente a un activo financiero. Dentro de los activos financieros en España van o se encasillan dentro de lo que es el rendimiento del capital mobiliario y su tributación dependerá. No es lo mismo una acción, no es lo mismo un fondo de inversión, porque la fiscalidad cambia. En el caso de los fondos, una vez que uno hace un fondo de inversión, ¿no? Uno hace una colocación, suscribe, luego rescata. Si el rendimiento fue positivo, el organismo, la empresa que gestiona ese fondo, hace una retención en el momento, mientras que en el caso de acciones, no. ¿Por qué? Porque se tributan, porque puede estar compensado a final de año. Entonces, en el caso de los criptoactivos, un poco busca que la situación sea similar. ¿Similar a qué? Al rendimiento de capital mobiliario. ¿Cómo tributa el rendimiento de capital mobiliario en España? Tributa por ganancias de 0 a 6.000 al 19%, de 6.001 a 50.000 al 21%, de 50.001 a 200.000 al 23% y si superan los 200.000 al 26%. Todo eso cuando en el año. ¿Por qué? Porque puedo compensar. El tema es que si compenso en el año me queda neteado. Por eso se asimila un poquito más a lo que es la parte de acciones, donde la tributación debería ser y quiere que se declare Hacienda durante todo el ejercicio para poder Ujú, tener esa trazabilidad. ¿Qué sucede? Además, encima los criptoactivos pueden tener rentabilidades como fueron hace 2 años, donde también había muchísima liquidez, 100% y claro, en colocaciones de 10.000, que tengas un 100%, Hacienda feliz de la vida porque dice, de acá me puedo hacer 2.000 pavos tranquilamente. Entonces, un poco la búsqueda va por ahí. ¿Qué sucede también con los exchanges? Los exchanges están muchas veces fuera de la zona de influencia de Comunidad Europea. Lituania, Liechtenstein, Andorra, sí. Malta. BVI, Malta. ¿Por Mm, qué? Y porque están fuera del paraguas protector a veces o
observador de la comunidad europea. Entonces, y hay que ver después otra cuestión más, que es siempre echarlo. ¿Con qué ID vos te abriste esa cuenta en el exchange? Porque también es otra situación. ¿Cuál es tu residencia fiscal o no? ¿Con qué ID lo hiciste? Y es realmente bastante complejo. Pero sí, lo que buscó hacer Hacienda es... hago un paréntesis con algo importante. Nosotros, los que somos residentes fiscales en España, tenemos un deber de información para con Hacienda, que es o era el famoso formulario 720, que es la El tenencia de el activos. que baila, Ujú. viene, va. Sí, la tenencia de activos en el exterior que superen los 50.000 euros. Sí, ¿Qué sucede? Esto fue tumbado por Bruselas por sí. confiscatorio, confiscatorio. No el Una doble formulario en imposición, sí. claro, Sí, claro, es que ya era abusivo. Llegaba hasta una obviamente. presión del 150%. Ya excedía. Mm. Entonces, hoy Hacienda está trabajando de poder, intentando crear un nuevo formulario que sería el 721, que tal vez salga este año, porque obviamente hay que recaudar. Pero hoy es como que estamos en un gris. Y el 721 incorporaría justamente la parte de criptoactivos. Desde hace ya un año y algo, es que Hacienda empieza a sutilmente ir diciéndole a todos los contribuyentes, por favor, infórmenos sobre sus tenencias. No vamos a Sí. estar No, a mí me tocó, ¿eh? tributando. Exactamente. Yo dije, mientras que no lo saque, no tributo nada, pero Ujú. tengo que informar cuántos Bitcoin Exacto. tengo comprados. En lo que es un fondo de inversión pasa lo mismo, porque uno no tributa hasta el momento de la realización y siempre y cuando tenga ganancias. Si tiene pérdidas, Exacto. después las pérdidas pueden ser compensadas durante los próximos 4 ejercicios, siempre y cuando no superen el 25% cada año. Bueno, Mm. tecnicismo de fiscalidad. Pero la asimilación de los criptoactivos, las criptomonedas, tratan de llevarlo a algo parecido a lo que es una acción. Después en el entendimiento de Hacienda y demás, no, los criptos están mal, todo lo cripto no me gusta y demás porque no la puedo traquear. Ahora, cuando lo puedo traquear, ahí me gusta porque digo, acá De puedo aquí estar, cobro. sí, cobrando un poquito más. Así que Mm, consideraciones a tener en cuenta. mm. Y siempre y cuando también eso, dependiendo de los momentos, porque si vos tenés en un exchange criptoactivos y no superan los 50.000 euros, también tenés tu deber o no de poder informarlo, porque no estarías incumpliendo. Pero claro, si después tenés una ganancia en eso, haciéndote decir, me gustaría que tributes de eso acá en Sí, España, ¿no? sí. Yo, por ejemplo, no cobro en cripto. Sé Ujú. que hay gente que lo hace y de hecho en Argentina Sí. muchísimos, pero yo no cobro en criptos. O sea, primero porque pueden no llegar a convenirme, porque si de repente hay una bajada bestial, ya no sé ni cuánto cobré por ese servicio, y Ujú. después justamente por esto. Porque una cosa es tenerlos ahí como inversión y mientras que no los rescate no pago nada. Y otra cosa es estar cobrando en cripto algún servicio que yo creo que puede llegar a tener problemas. En el caso de la TAM particularmente y el auge que tiene cripto en la TAM es por las restricciones cambiarias estructurales de la TAM, en donde país que sea, Argentina, Venezuela, Colombia, si vos tenés restricciones tenés que, lo mismo que hablamos antes, no se puede tapar el sol con la mano, lo que no sale por un lado sale por otro. Y habiendo tanto talento en la TAM que cobra y trabaja hacia afuera, necesita una herramienta que lo pueda hacer. Después veremos si es el USDT, lo cobro en USDT, veo si lo bajo con una Ujú, billetera y lo convierto. Eso ya es otra cuestión. Pero si no te pueden pagar en dólares, nosotros porque acá vivimos con una moneda mucho más estable. Si bien en los últimos 2 años tuvo un poquito de volatilidad, pero entonces eh, el cripto para, digamos, el pago de un servicio, de un trabajo, simplemente es por el hecho de no poder acceder a otra cuestión, a otro tipo de moneda, algo que me permita estabilizar. Cuando tenés esa variación de tipo de cambio, ¿cómo ujú. convenís vos tus honorarios o el Sí. pago de tus facturas? Bueno, de la forma en la que puedas. Y cripto vino a resolver esa cuestión. Juan, la última, justamente lo hablamos hace un ratito. No sé si te pilló justamente porque esto tuvo un boom hace unos años de todos los streamers que se iban a vivir a Andorra, justamente por el tema de la fiscalidad. Y
¿Puedo abrir, la pregunta es taxativa, ¿puedo abrir una LLC en Estados Unidos trabajando para empresas de España? Vos podés abrir, a ver, el poder abrir no es ningún ilícito. Vos lo podés hacer. Vos, no sé, tenés tu figura de autónomo. ¿Por qué abrirías una empresa en Estados Unidos? Probablemente por una estrategia global de facturación. Qué te permite o qué te da a vos abrir una LLC? ¿Va a ser tu casa matriz o va a ser una filial? Primera pregunta. ¿Vas a cambiar tu residencia fiscal o no? Una vez que uno se va a España, deberían pasar 10 años hasta que vos vuelvas a ser residente fiscal en España. Entonces Hmm. también son decisiones importantes. No todos los que se van a Andorra se van para no volver. Y los que se van a Andorra, a ver, después también hay un tema migratorio por medio, como hablábamos. Vos para ser residente fiscal, 183 días. Andorra tiene unos estándares que solicita. El tema es que a veces el control fronterizo puede no ser el más firme de todos, entonces uno se encuentra que los residentes fiscales andorranos se la pasan acá por Barcelona dando vueltas porque vas en coche. Shakira de nuevo es para ti. Sí, entonces la búsqueda siempre de Andorra, de Estados Unidos, Virgin Island, Lituania, Estonia, van un poco a lo mismo. ¿Cómo hago más eficiente mis ingresos? ¿Lo puedo abrir? O sea, ¿realmente puedo abrir trabajando en España? Sí, la podés abrir. ¿Cuánto te implica? Bueno, creo que más o menos lo mínimo son $3.000 al año de costes que tiene un LLC. Hmm. ¿Los valen o no los valen? ¿Te sale a cuenta o no te sale a cuenta? ¿Qué buscas? ¿Cuánto buscas ahorrar? ¿Cuánto buscas eficientizar? Un poco el caso de Panamá. Si tenés un trabajo que tenés pagos recurrentes y me conviene, porque no sé, tengo un cliente en Estados Unidos, me conviene que sea una sociedad en Estados Unidos porque el pago es normal y habitual, y de esa sociedad después me hago una factura a final de año, ¿lo puedo hacer? Hay que hacer números. Si no estás evadiendo y no estás incumpliendo ninguna normativa, lo podés hacer. Podés también armar una subsidiaria en Andorra, sí, lo podés hacer. Habrá que ver si conviene que la subsidiaria sea Andorra o que la filial o que la subsidiaria sea España y la filial esté en Andorra. Hay que mirarlo. Uno cuando hace a ver, a mí me ha tocado hacer lo que es KYC, cuando uno hace los screening de todas las empresas, es increíble el mapa global de esas empresas. Todas, las más grandes, el auge que ha tenido en los últimos 10, 15 años de Irlanda, Sí. todas pasan por Irlanda, todas pasan por Holanda en algún momento, Islas Vírgenes, uno parece que reitera, pero es que en realidad las estructuras están puestas por ahí Sí, 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 claro. y buscan justamente esto, eficientizarlo. Entonces, la posibilidad está, hay que hacer el número, si realmente conviene o no. La pregunta tenía trampa por eso, porque también, conozco un caso cercano. Si vas a trabajar y facturarle solo a empresas de España, Ujú. ni se te ocurra abrir una LLC. Ni se te ocurra. Porque te pillan a menos de un año ya te pillan. Si todos tus clientes son de España, ni se te ocurra abrir una LLC. Más queda No te, raro. no te va a compensar. El palo que te van a poner no Sí, te va a compensar. sí, sí, no, hay que buscar algo más óptimo. Pero bueno, repito, cada uno depende del Exacto. negocio y el business de cada uno, la situación que tenga y verlo bien, tener un buen fiscalista, que es difícil, encima es difícil encontrarlo, pero una vez que Sí, uno encuentre un buen fiscalista, abrácenlo, exacto. háganle regalos, que esté contento, porque lo van a necesitar realmente. Mm. Pues eso, hasta aquí hemos llegado, Juan. Yo me quedo con una palabra como resumen de todo este capítulo que es depende. Me siento un abogado. El abogado siempre, todo depende. Sí, sí, Pero sí. es que el mundo, valga la redundancia, es tan global que no es sencillo. No, No. no es sencillo realmente, no hay una única respuesta y pasa como esto, quizás bajo tu concepción un gasto puede ser deducible, pero al que importa realmente no es tu concepción, sino que es el organismo fiscal con el cual tengas obligaciones. Entonces, eso hace que realmente todo haga depender esto. Ujú. Exacto, exacto. Pues eso, Juan, de nuevo, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación.
Esperemos encontrarnos en algún lado en persona, en alguna quedada de estas. Ya iré, no sé si a Valladolid, pero bueno, en algún momento pasaré por esas latitudes y te escribiré. Que no sea en invierno, te recomiendo no venir en invierno. Hace Trataré. mucho frío. Bueno, igual ojo que no sé cómo lo tenés el invierno hoy, pero acá tenemos 11, 12 grados, así que mal no estamos. A ver, ya te digo. 5. Bueno, sí, me quedo en Barcelona todavía. No, sí, aquí hace mucho grado, mucho frío. La semana pasada tuvimos -7, así que no, para invierno no es. Para en verano o primavera u otoño es una linda ciudad. Bueno, ya pasaremos, me tocan muchos Y, lugares por y se recorrer come todavía. bien como en cualquier parte de España. Seguramente, seguramente. Así que bueno, gracias nuevamente. Un abrazo, Juan.